8 presidentes de la región, entre ellos el estadounidense Donald Trump, felicitaron al presidente Noboa por su triunfo, mientras los mandatarios afines al socialismo del siglo XXI guardan silencio o piden esperar. En sus informes preliminares, 2 misiones de observadores internacionales expresaron, entre otras cosas, su preocupación por el uso político de los sondeos y exit polls erráticos y coinciden con los resultados oficiales del CNE. El triunfo de Daniel Noboa, las denuncias de fraude de González y la polarización política despertaron la atención de la prensa internacional. Televistazo analiza cómo el correísmo atentó contra sí mismo en el proceso electoral, por ejemplo, atacando la dolarización y promoviendo la formación de un ejército paralelo, factores que contribuyeron al triunfo de Daniel Noboa. Autoridades seccionales del correísmo como Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Leonardo Orlando, Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez contradicen la posición de Luisa González y Rafael Correa y aceptan la derrota en las urnas. Audios encontrados en el celular de Augusto Verduga dan cuenta de la estrategia correísta para desprestigiar y sacar de sus cargos a los jueces de la Corte Constitucional. La vía Loax-Santo Domingo quedó bloqueada por una caída de grandes rocas, mientras en Cotopaxi 25 viviendas resultaron afectadas por deslizamientos en 7 comunidades rurales de Siquijós. En su nuevo mandato, el presidente Noboa tendrá que atender el millonario costo de los daños invernales y tomar acciones urgentes para resolverlos. Donald Trump recibió al mandatario Nayib Bukele en la Casa Blanca y le agradeció por recibir en las cárceles de El Salvador a deportados que, según su gobierno, son terroristas. 5 mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry, una presentadora de TV, y la novia del multimillonario Jeff Bezos, participaron de un breve viaje al espacio como parte de la misión Blue Origin. Mushuk Runa continúa con su racha favorable y derrotó a la Liga Deportiva Universitaria en el minuto final del partido por el campeonato nacional. Daniel Noboa fue reelegido como presidente de los ecuatorianos con más del 55% de votos totales. El escrutinio está a punto de finalizar según los datos del Consejo Nacional Electoral y tenemos un análisis de esta segunda vuelta, las reacciones dentro y fuera de Ecuador y la actualización, por supuesto, de los resultados en distintos puntos del país. Bienvenidos, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar. Elecciones 2025. Tercera caída correísta. El gobierno capitalizó los errores de la campaña electoral del correísmo para ganar las elecciones en esta segunda vuelta. El oficialismo reforzó el control electoral y activó el aparato estatal para sumar electores. Paul Romero, con un análisis de lo que sucedió en ADN y la Revolución Ciudadana. El triunfo electoral de Daniel Noboa tiene aciertos del oficialismo y errores de la Revolución Ciudadana, que este domingo perdió la tercera elección presidencial desde 2021. Después de la primera vuelta el 9 de febrero, la candidata Luisa González, asambleístas electos, dirigentes, militantes del correísmo abonaron con señales de desconfianza a los electores y despertaron viejos fantasmas. El 16 de marzo, las asambleístas Paola Cabezas y Gisela Garzón hablaron de una dolarización a la ecuatoriana, interpretada como la implementación de los ecuadólares, una propuesta planteada en las elecciones de 2021 por el ex candidato Andrés Arauz. A vísperas de las elecciones, el expresidente Rafael Correa y el asambleísta electo Ricardo Patiño, en una conversación en el canal ruso RT, ratificaron su desconfianza en el dólar, que reforzó la tesis de la desdolarización. Otro paso en falso, en la última semana de campaña, fue la propuesta de reactivar los comités de la revolución en los barrios para reclutar 20.000 gestores de paz, pagados por el Estado con financiamiento de $72 millones. Comités que operan como fuerzas de choque y brazos armados en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¡Viva Cuba! Desaciertos que fueron capitalizados por Noboa. Entre los aciertos, el gobierno logró que el Consejo Nacional Electoral prohíba el uso de celulares durante el sufragio. Según el bloque de seguridad, miles de electores fueron chantajeados en la primera vuelta por extorsionadores que exigieron fotografiar la papeleta.
Esto ocurrió en Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, provincias en las que, según los resultados, Daniel Noboa recuperó miles de votos. El partido de Noboa también incrementó el control electoral en las juntas receptoras del voto. De 30,000 delegados en la primera vuelta, pasó a 47,000 este domingo. El presidente activó el aparato estatal para centralizar la campaña en los sectores que fueron adversos en la primera vuelta. Exactamente, los resultados oficiales del CNE muestran cómo dos provincias de la costa, una de la sierra y otra de la Amazonía, cambiaron su preferencia política en esta segunda vuelta electoral. El mapa político marca una tendencia prevalente del Movimiento Acción Democrática Nacional, que logró crecer entre 6 y 13 puntos en 19 de las 24 provincias de Ecuador. Hernán Higuera tiene esos datos. Daniel Noboa ganó en 19 de las 24 provincias, toda la Sierra, Galápagos y las provincias amazónicas salvo Sucumbíos. En la costa triunfó en 2 de las 6 provincias, Guayas y El Oro. En las otras 4, su caudal electoral subió entre 6 y 9 puntos. El mapa cambió de colores. Noboa ganó en las 10 provincias de la Sierra, incluida Imbabura, que en la primera vuelta le fue adversa. Allí el correísmo ganó 41.68%, pero en la segunda vuelta Noboa pasó del 38 al 52%. En Guayas, Noboa creció del 43,59% al 52,35%. En El Oro, Daniel Noboa ganó 9 puntos, pasó de 43,86% a 52,42%. El correísmo perdió allí su liderazgo y pasó de 49,15 a 47,58%. En la Amazonía la tendencia cambió en la provincia de Orellana, donde Daniel Noboa ascendió 13 puntos en la preferencia electoral en relación con la primera vuelta. Ahora tiene 52,46%, mientras en la primera vuelta solo sumó 39,54%. Los resultados oficiales dejan a Tungurahua como la provincia donde el oficialismo tiene mayor respaldo. Allí alcanzó el 78,55% de los votos. Le siguen provincias como Napo con el 73% y Pastaza con el 70%. En el resto de provincias donde alcanza el triunfo lo hace con más del 52%. Ante el anuncio de la candidata Luisa González de pedir un recuento de votos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que se pueden abrir las urnas de acuerdo a lo que determina la ley. Patricio Díaz informa precisamente cuáles son esas posibilidades establecidas en el Código de la Democracia. El correísmo quiere que se abran las urnas y se recuenten los votos. Así lo exigió la candidata Luisa González en su discurso después de conocer los resultados. Nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, le respondió poco después, rechazando acusaciones de fraude. Nosotros solamente respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano y actuaremos en el marco de la ley en cuanto se requiera abrir las urnas según lo que manda la ley de las actas rezagadas que el sistema ya lo ha determinado. El Código de la Democracia indica en el artículo 138 que se puede verificar el número de sufragios de una urna cuando un acta tuviera inconsistencia numérica, cuando falten las firmas de los miembros de la Junta Receptora del Voto y cuando no coincida la copia del acta presentada por una organización política con el acta computada. El reclamo se puede presentar primero ante la Junta Provincial Electoral y apelar ante el CNE dentro de los 10 días que dispone la ley para el escrutinio. Y luego se puede presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Juntas electorales como la de Pichincha, por ejemplo, iniciaron el recuento de votos de las actas que el sistema detectó con inconsistencias. Hemos dado las directrices para que todo este tema del recuento de votos se lo haga siempre en compañía, digamos así, o con la presencia, mejor dicho, de los delegados de las dos organizaciones políticas. La Revolución Ciudadana no ha informado si activará alguna de las opciones de reclamo sobre los resultados. Solo emitió un comunicado en la madrugada insistiendo en un supuesto fraude. Argumentan manipulación de actas oficiales, el impedimento a la fotografía del voto, interrupciones y fallas técnicas en recintos que consideran claves, contradicción con encuestas y modelos estadísticos, entre otras razones. En su sede de campaña en Quito,
no se registró movimiento. Y a esa posición de Luisa González de no reconocer los resultados del balotaje de ayer se suman los principales líderes del correísmo. Sin embargo, no todos los integrantes de esa agrupación política están alineados con el discurso de la candidata. Las autoridades de varias provincias y cantones se desmarcaron de esa postura. Francisco Garcés recogió sus opiniones. La actitud de Luisa González de no reconocer el triunfo electoral de Daniel Noboa se está quedando sin piso en su propia organización política. Ella lo dijo anoche en la tarima, siguiendo la posición de los principales líderes de su organización encabezada por Rafael Correa, que apenas supo los resultados, denunció un fraude. Pero desde anoche otros líderes del correísmo, sobre todo autoridades locales, reconocieron el triunfo de Daniel Noboa. El primero en hacerlo la noche del domingo fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando en redes sociales dijo que los votantes se pronunciaron democráticamente y que es una actitud honesta reconocerlo. Este lunes escribió otro mensaje en X. La campaña se acabó ayer, a virar la página, hoy trabajando desde temprano. Las derrotas se asumen y se enfrentan. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, reconoció la derrota del correísmo. Sé que no es el desenlace que esperábamos, sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa y mientras eso sea así y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, pese a que en su provincia Luisa González sacó 27 puntos de diferencia a Noboa, lo llamó a trabajar conjuntamente. El pueblo ecuatoriano se ha expresado en las urnas. Deseamos al presidente reelecto Daniel Noboa el mayor de los éxitos en este nuevo periodo, escribió en su cuenta de X. Le siguieron el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Un comportamiento plenamente democrático exige en este momento dos cosas. Uno, reconocer los resultados anunciados el día de ayer por el CNE. Y dos, que esas mismas autoridades electorales procesen todas las inconsistencias que se presenten, dijo Muñoz. Mientras Pavón, tras reconocer la elección de Noboa, le pidió entregar puntualmente los recursos a los gobiernos seccionales. Luisa González anunció una impugnación a los resultados. De producirse, obligará a demorar su proclamación, aunque sin que cambien los resultados finales. Y Daniel Noboa, ganador de los comicios de este domingo, deberá atender una emergencia con un costo millonario a causa de la época lluviosa. Tarea que no solo requiere recursos económicos, sino acciones urgentes en vías, cultivos, ríos y decenas de miles de afectados. Luis Alfredo Zúñiga actualiza el panorama de las zonas perjudicadas. Un país golpeado por el invierno, con más de 150.000 afectados y damnificados en las 24 provincias. La Secretaría de Gestión de Riesgos da cuenta de 2.628 eventos adversos, principalmente deslizamientos, inundaciones, socavones y aluviones, que han deteriorado 121 kilómetros de vías. 17 puentes se destruyeron y otros 52 tienen algún tipo de afectación. Las rutas de Loja han recibido el mayor impacto y el invierno continúa. El nuevo mandatario deberá seguir atendiendo los daños y el Ministerio de Transporte estima gastos de $5 millones para maquinaria, insumos e intervenciones. 20.000 hectáreas de cultivos se han perdido y otras 9.000 tienen afectación parcial. El arroz ha recibido los mayores estragos con 14.000 hectáreas perdidas. Debe bajar el agua para empezar la entrega de semillas, fertilizantes y agroquímicos. Una inversión millonaria que se suma a la entrega del bono de $800 para productores. La estimación del ministerio es que para esto último se necesitarán al menos $14 millones. Otra urgencia para el Ejecutivo será seguir la atención en Esmeraldas por la rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, que preliminarmente se debió a deslizamientos. Solo en este evento hay 14.600 afectados, 353 damnificados, incidencia en 9 playas, 4 ríos contaminados, además del área costera, por derrame de 25.000 barriles de crudo. 4 millones ha gastado Petroecuador hasta el momento para la contingencia y 2.1 millones para indemnizaciones. Pero ambas cifras siguen aumentando. El gasto en remediación ambiental aún no se ha cuantificado.
Los enfermos también son prioridad. 14.400 casos de dengue, 43.500 de neumonía y 183 de tosferina necesitan atención e inversión. Solo en vacunas que previenen enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud estima un gasto de $28 millones este año. Mientras el Ministerio de Educación debe atender 43 escuelas afectadas por el invierno, 15 ya están en intervención con un gasto de 2.6 millones y aún se necesitan 3 millones para dejar en buen estado a las restantes. Una tarea larga que requiere prioridad e inversión que supera los $58 millones. Y siendo las 19:15, vamos a actualizar la información de los resultados del Consejo Nacional Electoral, ya con un escrutado del 99.23%, ha avanzado rápidamente. Reitero, escrutado hasta esta hora el 99.23%. La tendencia evidentemente es irreversible entre ambos candidatos presidenciales. Daniel Noboa el 55.61% y Luisa González de la Revolución Ciudadana tiene el 44.39%. 99.23% escrutado hasta ahora. Vamos ahora a revisar qué pasa en dos capitales de provincia. Quito, capital de la provincia de Pichincha, escrutado casi el 100% prácticamente, el 99.98% le da el triunfo, la capital de los ecuatorianos, a Daniel Noboa con el 63.1% y Luisa González el 36.9%. Escrutado casi el 100% en la capital de los ecuatorianos. En el caso de Portoviejo, capital manabita, el 100% de actas han sido escrutadas hasta esta hora, reitero, en la ciudad de Portoviejo. Ahí Daniel Noboa obtuvo el 40.54%, mientras que la candidata correísta el 59.46%. Reitero, esto en la ciudad de Portoviejo, escrutado ahí el total de los votos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó a Donald Trump en la Casa Blanca. Reforzaron su alianza por la política de deportaciones de Estados Unidos y Trump dijo que expulsará a tantos criminales como sea necesario. Muchos han ido a parar a la cárcel de máxima seguridad construida por Bukele en su país en la lucha contra la inseguridad. Más detalles de este encuentro con Pedro Jiménez. Donald Trump dio la bienvenida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tiene un acuerdo para enviarle a centenares de migrantes deportados acusados de pertenecer a bandas criminales como Tren de Aragua, de origen venezolano, o la Mara Salvatrucha de El Salvador. Los deportados van a parar al centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel de máxima seguridad construida por Bukele, quien le ha dicho a Trump que Estados Unidos tiene un problema con el crimen y que está dispuesto a ayudar. Bukele dijo que San Salvador ha dejado de ser la capital mundial del asesinato y en la cárcel de máxima seguridad están recluidos miles de integrantes de las bandas más violentas del país. A veces dicen que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que en realidad liberamos a millones, señaló Bukele. Trump le dijo que era una muy buena frase, que si podía usarla él también. Bukele le respondió: de hecho, señor presidente, tiene que liberar a 350 millones de personas. Pero para liberar a 350 millones hay que encarcelar a algunos. Así es como funciona. No se puede simplemente liberar a los criminales y pensar que el crimen va a disminuir mágicamente. Mencionaron también el caso de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño expulsado a pesar de haber estado protegido desde 2019 por un recurso llamado suspensión de remoción, pero en marzo fue detenido y deportado a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, acusado de integrar la banda criminal MS-13. La Corte Suprema ha ordenado que ante el error, el gobierno de Trump haga las coordinaciones para recibirlo de regreso. Pero incluso el presidente Nayib Bukele ha dicho que no lo va a retornar. La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo introducir clandestinamente a un terrorista en Estados Unidos? No tengo el poder para devolverlo a los Estados Unidos, dijo en la Casa Blanca. Así, el caso de Ábrego García sigue sin solución. Mientras que Donald Trump advierte que deportará a tantos criminales como sea necesario. Hasta ahora, 232 migrantes han sido enviados a la cárcel salvadoreña, donde guardan prisión.
Críticas a Rusia por su ataque contra la ciudad de Sumy, que dejó 35 civiles muertos y 119 heridos. Luego de reacciones internacionales que condenaron su operación, Rusia respondió que sus objetivos son militares y que en el edificio atacado se realizaba una reunión de funcionarios ucranianos de defensa. El ataque se ejecutó con 2 misiles y las imágenes difundidas por canales oficiales y agencias de noticias muestra grandes daños y los cuerpos de las víctimas en el suelo. Las misiones internacionales de observación electoral presentaron sus informes preliminares de la segunda vuelta de ayer. Tienen análisis puntuales, pero avalan los resultados entregados por el CNE. Francisco Garcés puntualiza las sugerencias de las delegaciones. Decretar estado de excepción antes de las elecciones, la campaña sucia en redes sociales y el uso político de encuestas son 3 de los factores que interfirieron en el normal desarrollo de la segunda vuelta, según 2 misiones de observación internacional que presentaron sus informes al CNE. Los observadores del Parlamento del Mercosur, Parlasur, mostraron su preocupación por la decisión del candidato presidente Daniel Noboa de decretar un estado de excepción en 7 provincias 48 horas antes de las elecciones. En su informe dicen que eso impactó en el ambiente democrático y la vigencia de los derechos de participación y recomienda revisar las normas sobre la emisión de estados de excepción en contextos electorales. El Parlasur observó también la existencia de campañas de desinformación digital para interferir en el proceso democrático, con posible financiamiento internacional. Sugiere implementar normas para el entorno digital y redes sociales en contextos electorales. La OEA en su informe también consigna su preocupación por el uso político de las encuestas y exit poll, de las que dice que generan expectativas erróneas y alejadas de la realidad. Esa observación, recuerda la OEA, la había hecho tras la primera vuelta del 9 de febrero. Tanto la OEA como el Parlasur destacan en sus informes que los resultados que recogieron durante los comicios del domingo coinciden con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Este lunes, medios internacionales hicieron eco de la victoria de Daniel Noboa. Se refirieron a la diferencia de votos entre ambos candidatos, la polarización que enfrenta el país y la denuncia de fraude de Luisa González, entre otras aristas. Adriana Bermeo recopila los titulares. La segunda vuelta electoral y la victoria de Daniel Noboa captaron la atención de la prensa extranjera, que resaltó la diferencia de votos entre ambos candidatos, la polarización del país y la denuncia de fraude de Luisa González. CNN dijo que, al contrario de los pronósticos y expectativas, Daniel Noboa ganó con una ventaja clara. No hubo el resultado estrecho que se anticipaba después de la primera vuelta. El actual mandatario aseguró la continuidad en el poder en un momento en que la derecha en el continente mira hacia el referente de Donald Trump. El New York Times en español escribe: Daniel Noboa gana la reelección en un Ecuador sacudido por la violencia. En una campaña muy divisiva, el actual presidente prometió orden y Estado de Derecho. Su oponente, Luisa González, de inmediato disputó los resultados. La BBC de Londres también replicó la postura de González. El presidente Daniel Noboa es declarado ganador de las elecciones en Ecuador con amplia ventaja, y la opositora Luisa González denuncia el mayor fraude que han visto los ecuatorianos. France 24. Ecuador polarizado tras los resultados de la segunda vuelta presidencial. Mientras los seguidores del presidente Daniel Noboa celebran su victoria, la correísta Luisa González y el expresidente Rafael Correa denuncian fraude electoral. Para El País de España, los resultados obtenidos por Noboa son una paliza inesperada de casi 12 puntos de ventaja. En América Latina, El Espectador de Colombia y La Tercera de Chile fueron más concisos. Mencionaron la victoria de Noboa y que el correísmo no reconoce el resultado. The Guardian tituló su reporte sobre los comicios de Ecuador: Noboa reelegido en unas elecciones presidenciales vistas como una prueba de su guerra contra las drogas. Lo que inicialmente provocó una disminución de la criminalidad, también aumentó los informes sobre violaciones de derechos humanos. Y el Clarín de Argentina publicó: Daniel Noboa, el joven presidente que reconquistó el poder con un garrote antinarco.
Otros medios, como El Comercio de Perú, titularon con una frase de Noboa: esta victoria ha sido histórica. No queda ninguna duda de quién es el ganador. Un ataque israelí destruyó parte del último hospital que funcionaba en la ciudad palestina de Gaza. El lugar fue evacuado y en ese proceso un niño que tenía una herida en la cabeza falleció. Los demás pacientes fueron derivados a centros médicos en otras localidades. En el bombardeo fue derribada la sala de emergencias y otras áreas. Según las fuerzas de defensa de Israel, el ataque estuvo dirigido contra un centro de mando y control utilizado por el grupo Hamas. Científicos de Estados Unidos han desarrollado el marcapasos más pequeño del mundo. Cabe en la punta de una jeringa y no amerita una cirugía para instalarlo. El dispositivo tiene potencial como tratamiento para recién nacidos con enfermedades cardíacas. CNN con los detalles. Tiene el tamaño de un ajonjolí y lo llaman el marcapasos más pequeño del mundo. Ingenieros de la Universidad de Northwestern desarrollaron el dispositivo que cabe en la punta de una jeringa y se puede inyectar directamente en el pecho del paciente, por lo que no requieren cirugías invasivas. Funciona junto con un pequeño parche adherido a la piel y cuando se detecta un latido irregular, emite un destello que activa los electrodos del marcapasos y envía impulsos eléctricos al corazón para corregir el ritmo cardíaco. Este marcapasos minúsculo puede funcionar en corazones de cualquier tamaño, pero podría ser especialmente beneficioso para los recién nacidos con cardiopatías congénitas, evitando someterlos a una cirugía extrema. El dispositivo no está diseñado para usarse de por vida. Se disolverá por completo en un periodo de 6 a 9 meses, según sus desarrolladores. Por ahora su tecnología sigue siendo un experimento, pero en un futuro podría marcar una gran diferencia para los pacientes más pequeños. Y en la agenda cultural para este inicio de semana les presentamos una propuesta de danza al aire libre y un concierto de música de 1950. Vanessa Robles, con más información de las actividades culturales y de entretenimiento. Veamos. La compañía de danza costeña Retrovador se presentará este viernes 18 de abril en el Parque Histórico de San Borondón. La Semana Santa será la temática de las funciones. De la 1 y 3 de la tarde, amorfinos, recitaciones y bailes folclóricos formarán parte de la puesta en escena que contará con 22 bailarines, 3 músicos y 6 actores. El Coro Juvenil del Conservatorio Superior José María Rodríguez y la Orquesta Sinfónica de Cuenca darán el concierto denominado Stabat Mater, dirigidos por el maestro Augusto Carrión. La composición musical de 1950 será replicada por 100 músicos en la antigua Catedral de Cuenca. La función gratuita será el 16 de abril a las 8 de la noche. La Revolución Ciudadana pretendía bajarse a la Corte Constitucional si llegaban al poder. El plan se reveló en uno de los audios encontrados en el teléfono del ex consejero de Participación, Augusto Verduga. Más detalles con Jacqueline Rodas. El correísmo quería bajarse a la Corte Constitucional. Esa intención quedó en evidencia en uno de los 353 audios encontrados en el teléfono de Augusto Verduga. Él grabó una reunión del 7 de octubre de 2023 que mantuvo con Belén Yela, asambleísta electa de la Revolución Ciudadana e hija de la exministra María Duarte, y el politólogo argentino Julián Garrido. A la fecha, ambos trabajaban con Verduga en el Consejo de Participación. Horas antes, el buró del partido, con Rafael Correa a la cabeza, sesionó por Zoom y les encomendó acciones en contra de la Corte Constitucional. Hay que posicionar una idea, la idea de la dictadura institucional, ¿verdad? Te leo lo que dijo el buró. Dijo que uno, había que instalar lo que tú estás diciendo, el costo político de la Corte. Lo tengo anotado todo. Costo político de la Corte, hay que desgastarlo para cuando gobernemos bajárnoslo, hay que hacer posibilidad internacional, hay que ponerlos contra la pared. Augusto, vos deberías hacerte un hilo súper jurídico con Jimmy ahora. Podríamos ponerte como tarea para la casa de todas y cada una de las vulneraciones que genera el dictamen de la Corte. Con fotos, así le ponemos fotos abajo de cada uno. El día anterior, la Corte Constitucional destituyó a Allen Berbera por incumplir el dictamen del régimen transitorio al intentar revisar la designación de la fiscal Diana Salazar. Yo sí creo que deberíamos posicionar es que la Corte cedió ante el terror a la fiscal. Sí. Lo voy a poner acá.
Corte cedió ante el terror de la fiscal Augusto. Y después te pongo una línea, que esa línea te la dijo Correa. Me lo dijo el presidente, ¿no? sí. Y tenés que decirla, o sea, ahora tampoco puedo hablar en medio de comunicación, esto es una dictadura real. Si yo no puedo dar mi opinión, esto es realmente una dictadura. Entonces, transversalmente, nuestro mensaje que tiene que ver que la Corte es un actor político. Y para eso vamos a buscar recursos narrativos, como los que usó Augusto, y que a Correa le gustó mucho porque te lo repitió, y políticos con toga. Y políticos con micrófono, claro. El partido judicial, le digo, ¿no? La alianza entre políticos con toga y políticos con micrófono. Correa te dijo que seas un vocero importante. Sí. Y Correa te lee mucho el Twitter, o sea, tenemos que tuitear todos los días y necesitamos hacer muchos videos en contra de la fiscal, muchos videos en contra de la Corte. Augusto Verduga cumplió la orden de Correa y en los siguientes días apareció en entrevistas y publicó mensajes en sus redes sociales criticando a la Corte Constitucional. Por 11ª vez se instaló el juicio contra Abdalá y Jacobo Bucaram por la comercialización de pruebas COVID usando recursos públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. El agente que se sometió a procedimiento abreviado y un ciudadano israelí también son juzgados en este proceso. Fabiola Santana revela cuántos años de prisión podrían enfrentar. Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras 2 personas son juzgadas por delincuencia organizada por irregularidades en la comercialización de pruebas COVID en 2020 durante la pandemia. La audiencia se instaló el viernes luego de 10 convocatorias fallidas durante 4 años por incidentes generados por los procesados y sus abogados. Incluso hubo una declaratoria de nulidad del proceso y el sobreseimiento de los Bucaram para no ser juzgados, pero por insistencia de la fiscal Lidia Saravia ahora enfrentan el juicio. Este lunes la audiencia continuó con el interrogatorio de testigos. La fiscalía convocó 144 entre policías, peritos, funcionarios del banco, SRI y SENAE. La fiscalía dijo que probará que entre marzo y agosto de 2020 los Bucaram, 2 ciudadanos israelíes y 3 agentes de tránsito de Quito conformaron una estructura delictiva para obtener beneficios económicos en la comercialización de 21,000 pruebas COVID-19. Los extranjeros Sheyman Oren y Shaida Han, este último asesinado en la penitenciaría del Litoral, trasladaban los insumos a Guayaquil. Eran escoltados por los 3 agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para no ser detenidos en medio del toque de queda, usando así recursos públicos. Las pruebas COVID fueron entregadas a Jacobo Bucaram, quien pagó $321,000 en efectivo a los israelíes. Los extranjeros fueron finalmente detenidos en Santa Elena y con la información de sus teléfonos se empezó a investigar a los Bucaram y a los uniformados. En este caso, 2 agentes de tránsito ya fueron sentenciados en procedimientos abreviados por aceptar su culpa y obtuvieron penas reducidas de 3 años y 4 meses. Los 4 que no aceptaron su culpa y que son juzgados ahora podrán enfrentar penas de hasta 13 años de cárcel. El tribunal prevé que el juicio se extienda hasta el miércoles. Hay tranquilidad en los mercados. El indicador del riesgo país bajó tras los resultados del balotaje de ayer, mientras los sectores comercial, productivo y político también han expresado la felicitación y buenos augurios al reelecto presidente ecuatoriano, como lo informa a continuación Hernán Higuera. Luego del triunfo del presidente Noboa, el riesgo país pasó de 1.844 a 1.282. Bajó 562 puntos en un día y los expertos lo atribuyen a la confianza que esto suscita en los mercados. Esa victoria les trae calma. El mismo ambiente se siente en el sector productivo y comercial del país. La Cámara de Comercio de Guayaquil felicitó públicamente a Daniel Noboa. Le ofrecen apoyo para sacar al país adelante, según dicen en su comunicado. Los empresarios capitalinos también dan su voto de confianza al gobierno reelecto. Felicitaron al presidente y le pidieron abrir caminos de desarrollo y progreso para todos. En las redes sociales, las cámaras de la construcción e industrias han expresado su apoyo. Recuerdan que en campaña se reunieron con él y le pidieron planes de mejoramiento de la producción con reglas claras y estables. En el marco político, Guillermo Lasso aplaude la decisión del país que traerá, dice él, tranquilidad para la reactivación económica. La conciencia pública debe de llamar a todos los líderes políticos a la sensatez y apoyar a un presidente para poder salir de la crisis en la que nos encontramos, apoyarlo y permitir una gobernabilidad que beneficie a todos los ciudadanos.
El expresidente Lenín Moreno en su cuenta de X felicitó a los ciudadanos por la jornada de paz y esperanza, resaltando la participación de los adultos mayores que han dado ejemplo de patriotismo y auguró al gobierno avances en sus políticas y en su administración. La embajada estadounidense en Quito también emitió una declaración para felicitar al presidente electo del Ecuador. Reconocen la participación activa de los ecuatorianos y afirman que seguirán cooperando para avanzar en los objetivos compartidos. En general, los mensajes del resto de sectores del país están cargados de llamados a la unidad nacional. Y el triunfo de Daniel Noboa generó felicitaciones de distintos líderes políticos, quienes destacaron la alta participación ciudadana en la segunda vuelta. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Donald Trump le dijo a los ecuatorianos que Noboa no los va a defraudar. Más reacciones con Lenín Artieda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se limitó a felicitar a Daniel Noboa por su triunfo de este domingo. En Truth Social, Trump dijo que Noboa será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. Cerró su mensaje señalando que no los defraudará. Esta felicitación se suma a la de otros líderes políticos como el del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien le deseó sabiduría y firmeza para continuar conduciendo el destino de los ecuatorianos y de los venezolanos que su país ha acogido. Desde Argentina también felicitaron a Daniel Noboa. En un comunicado, la Cancillería de ese país señaló la voluntad de seguir fortaleciendo la relación bilateral sobre la base de valores compartidos, como la libertad, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales. El presidente de Paraguay relató que tuvo una conversación telefónica con Noboa, en la que le ratificó su voluntad de seguir trabajando juntos en beneficio de los pueblos de ambas naciones. En la misma línea, el gobierno de Perú expresó su voluntad de fortalecer los lazos de hermandad y cooperación, consolidando la democracia como el único camino hacia el desarrollo integral de la región. El expresidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer un comunicado del Grupo Libertad y Democracia que agrupa a 15 exmandatarios de Iberoamérica, en el que señalan que la elección de Noboa representa un triunfo de la democracia sobre el socialismo del siglo XXI y el correísmo, y reafirma el compromiso regional con la libertad, la institucionalidad y los derechos humanos. Se sumaron el titular de la Organización de Estados Americanos, los presidentes de Guatemala, República Dominicana y el gobierno de Costa Rica. El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó a Noboa, pero dijo reconocer también a quienes, como Luisa González, han contribuido a fortalecer el debate democrático con visión y coraje. Quien sí habló fue el venezolano Nicolás Maduro, de fraude, como olvidando que hasta ahora no muestra las actas de las últimas elecciones en su país, ni logra desmentir el triunfo de Edmundo González. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dijo que esperará antes de pronunciarse. La vicepresidenta electa María José Pinto es una empresaria quiteña que incursionó en la política en el año 2023 cuando fue designada titular de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición. La compañera de fórmula de Daniel Noboa estará a cargo de temas sociales, de desnutrición crónica infantil, salud mental, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Carla Delgado con un perfil de la nueva funcionaria de Estado. María José Pinto es la nueva vicepresidenta y liderará el país junto a Daniel Noboa hasta el 2029. Pinto ha mostrado una imagen fresca y distendida desde que inició la campaña. La vicepresidenta cumplirá 40 años el próximo enero. Es quiteña y es hija del empresario Mauricio Pinto. Está casada, tiene 3 hijos, estudió arte y diseño en la Escuela Parsons de París y tiene un diplomado en mujeres, en gobiernos corporativos, en alta dirección en el Instituto de Desarrollo Empresarial IDE Business School. Como empresaria alcanzó protagonismo durante la pandemia, cuando para no dejar morir la empresa por el confinamiento y evitar despidos masivos, lanzó con su familia una línea que incluyó las primeras mascarillas de tela que se vendían en el país. Un producto que nunca habíamos hecho, así sobrevivimos los primeros meses, digamos así. Su principal actividad ha sido empresarial. Fue miembro del directorio de la Asociación de Industriales Textiles del país y fundó el Foro Mujeres por el Ecuador, una organización que busca fortalecer el papel de la mujer en el ámbito empresarial.
Ha trabajado en proyectos sociales en comunidades de la sierra con mujeres y niños. En ese contexto entró al gobierno de Noboa en diciembre de 2023 como titular de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Y seguirá en esa línea. La vicepresidenta estará a cargo de temas sociales, de desnutrición crónica infantil, temas de salud mental, gobiernos autónomos descentralizados, agua potable, entre otras funciones. Al menos 8 que le delegará el presidente Noboa. La represa Daule Peripa se encuentra en vigilancia constante y mantiene las descargas controladas por el incremento de su caudal debido a las últimas lluvias. Según el COE Nacional, Balsar, Colimes, Palestina y Santa Lucía constan entre los cantones de Guayas más afectados. Por eso están solicitando a los municipios identificar nuevos albergues temporales. María Gabriela Carpio con un informe de la situación. Este lunes, el COE Nacional sesionó y anunció medidas frente al incremento del caudal del embalse Daule Peripa, que desde hace un mes realiza descargas controladas para evitar que alcance su cota máxima. Las acciones se enfocan en fortalecer los planes de contingencia para no poner en riesgo a las comunidades aguas abajo. El escenario de posible afectación es el que estamos definiendo con Hidronación, es alrededor de 100.000 personas afectadas en la cuenca baja del río Guayas. Ese es el dato estimado. Por eso solicitarán a SELEC Hidronación emitir alertas de inundación cuando el riesgo sea alto y coordinarán con los municipios la habilitación de albergues temporales y la activación de sus planes de contingencia para evacuar en zonas de riesgo. Solicitar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se realicen las coordinaciones necesarias para la evacuación de la población asentada en zonas de riesgo. Las zonas más afectadas son Balsar, Colimes, Palestina y Santa Lucía. Solo en este último cantón, 1.200 familias están afectadas en 53 recintos. Como parte de las resoluciones, también solicitarán al Ministerio de Educación activar el plan de continuidad educativa para las instituciones del régimen Costa, previo al inicio de clases el próximo 5 de mayo. En Cotopaxi, 25 viviendas resultaron afectadas por deslizamientos en 7 comunidades rurales de Sicchos. Además, un aluvión arrastró un vehículo en Alausí, por lo que equipos de rescate intensifican la búsqueda de sus ocupantes. Un deslizamiento de rocas de gran magnitud desde esta ladera obligó al cierre del kilómetro 83 de la vía Aloac-Santo Domingo la tarde de ayer. Agentes de la CTE y militares habilitaron un paso controlado en este tramo con el fin de evacuar los carros represados. Una vez despejado ese tránsito, se cerró nuevamente el paso para retirar con maquinaria pesada las rocas de gran tamaño. Los trabajos de remoción se extendieron hasta la tarde de este lunes, dejando completamente habilitada la vía. Este lunes se retomaron las labores de búsqueda en el sector de Sinancumbe, en la vía Alausí-Huigra, donde un aluvión se llevó un vehículo con 2 mujeres a bordo. Ellas desaparecieron mientras intentaban salvar su auto, tras el desbordamiento de una quebrada producto de las lluvias, pero el agua y el lodo descendieron con fuerza por la ladera y las arrastró. El vehículo sin sus ocupantes fue hallado metros más abajo. Bomberos y habitantes de comunidades cercanas participan en las labores de rescate. En Cotopaxi, las huellas del invierno en el cantón Sicchos se reflejan en carreteras destruidas y en 7 comunidades que tienen 25 viviendas con daños. Por ejemplo, en Pilacoa, 7 casas resultaron afectadas. Miguel Pelaguano, de 70 años, es uno de los damnificados. El lodo ingresó hasta el dormitorio de su vivienda. Juana Yandún es otra perjudicada. El aluvión que descendió desde la montaña cubrió el patio de su casa y bloqueó por completo la puerta de ingreso. Ahora teme por nuevos deslizamientos. Estamos asustadísimos, muy feo. Nunca había visto. Aquí ya estamos más de 30 años, pero no había esta cosa. Los estragos también se presentan en los 3 kilómetros de carretera que conducen a la comunidad de Quilluna. Ahí la tubería de agua potable quedó rota en 3 tramos, dejando a 250 habitantes sin acceso a este servicio. En la población de Toachi, 3 familias fueron reubicadas en albergues de Sicchos, tras la emergencia provocada por los deslizamientos. El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años. Fue una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. Ana María Palacios con la biografía. Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años en su casa en Lima. Era uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana contemporánea.
novelista, ensayista, dramaturgo, periodista y político. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. De niño vivió en Bolivia, en Piura y Lima. En la secundaria estudió en un colegio militar que le sirvió de inspiración para escribir uno de sus clásicos, La ciudad y los perros. Estudió Derecho y Literatura. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras en Madrid. En el 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura, un galardón concedido según el Comité Técnico, por su cartografía de las estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo. Sin las ficciones, seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano. Una carrera prolífera, caracterizada por su estilo narrativo innovador y crítica sobre la sociedad y la política, con más de 20 novelas, un libro de cuentos, obras de teatro, libros de ensayo y columnas que escribió durante más de 30 años en el diario El País de España. En entrevista con CNN dijo que no concebía su vida sin escribir. Para mí, escribir es un gran placer. Escribir es mi manera de vivir, no podría vivir sin escribir es lo que organiza mi vida, aunque me cueste trabajo y a veces me saque canas, no podría vivir sin escribir. Fue parte en los años 60 y 70 del boom latinoamericano, un importante movimiento literario al que pertenecían escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Alcanzó reconocimiento internacional por sus obras, Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo y La guerra del fin del mundo. Ha sido una figura activa en la política. En 1990 se postuló como candidato a la presidencia del Perú y perdió ante Alberto Fujimori. Integrante de la Academia Francesa y ganador del Premio Príncipe de Asturias. En sus últimos días de vida estuvo acompañado de su familia. Su hijo Álvaro publicó en la red social X las fotografías de su reciente cumpleaños 89. La empresa aeroespacial Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos realizó el primer viaje integrado solo por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry y la periodista Gayle King. El cohete hizo un ascenso vertical hasta alcanzar los 100 kilómetros de altura en el conocido Línea de Kármán, donde comienza el espacio exterior. Las imágenes con Eliana Suárez. El viaje llamado Misión NS-31 de la empresa aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos estaba listo para el lanzamiento en una plataforma en las afueras de Van Horn, en el oeste de Texas. Las tripulantes escogidas fueron Kerry-Ann Flynn, productora de cine, la presentadora de CBS Mornings, Gayle King, Aisha Bowe, científica espacial de la NASA, Amanda Wynn, científica de bioastronáutica, la reconocida cantante pop Katy Perry y Lauren Sánchez, ex periodista y prometida de Bezos. Tras la cuenta regresiva, a las 8:30 de la mañana, la nave se elevó dando inicio a un corto vuelo. El cohete propulsor se desprendió de la cápsula y retornó a la Tierra, posándose en el sitio exacto destinado. Su tecnología permite recuperarlo para usarlo en futuras misiones. Poco después, la cápsula New Shepard regresaba en caída libre. Fue frenada por los paracaídas hasta que tocó el suelo en la misma área de despegue. El trayecto de ida y vuelta duró 10 minutos con 21 segundos y llevó al grupo de 6 mujeres a 105 kilómetros de altura, donde disfrutaron de unos minutos de ingravidez antes de descender. Con esto, Blue Origin abre una nueva etapa para el turismo espacial, aunque no se ha revelado el costo que tuvo la operación. Páginas especializadas estiman que para viajes privados se puede llegar a pagar un precio de $500,000 por persona. El cantante estadounidense Benson Boone y el guitarrista de Queen Brian May se lucieron en el primer día del Festival de Música Coachella en el desierto de Colorado en Estados Unidos. Hicieron un homenaje a la banda británica con su versión de Bohemian Rhapsody. Estuvieron acompañados por la artista colombiana Sus Vázquez.
Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, se comprometió en secreto con su novia Melanie Hambrick. Así lo reveló la ex bailarina durante una entrevista con la revista francesa Paris Match, en la que detalló que Jagger le propuso matrimonio hace 2 años. Jagger, de 81 años, y Hambrick, de 37, se conocieron en 2014 durante una gira de la banda en Japón y tienen un hijo juntos. Trueno invitó a colaborar a John Mico en su nuevo sencillo En la City. Fue grabado en Buenos Aires y su videoclip filmado en las calles de San Juan, Puerto Rico. Fusionan el hip hop y trap con ritmos caribeños. Es el segundo tema del nuevo disco de Trueno. En 2024 ganó el Grammy Latino en la categoría Mejor Interpretación Urbana. Gracias por su sintonía, amigos. Las noticias regresan mañana a las 5:55 en la primera emisión. En contacto directo, Alejandro Arreaza, economista para la región andina en Barclays, analizará cómo reciben los mercados internacionales la victoria de Daniel Noboa y qué expectativas tienen. Además estará con nosotros José de la Gasca, ministro de Gobierno, para definir el rumbo que va a tomar esta administración tras los resultados electorales de este domingo. Amigos, recuerden, todas nuestras emisiones de Televistazo las pueden ver en ecuavisa.com y también en nuestra aplicación Ecuavisa Play. Siempre información verificada con el sello de este espacio informativo. Buenas noches.